Hermanos y hermanas, Dios le bendiga, espero esté todo súper bien. Y hoy tenemos un gran invitado, estamos en la casa del pastor César Bugueño, que es pastor de la iglesia Talitha Kumi. Y también es creador y fundador del Centro de Restauración Talitha Kumi. Pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias al Señor. Creemos que la visión la pone el Señor y hemos estado acá bastantes años. Hemos ido creciendo como iglesia y también como centro de restauración porque son dos entidades totalmente diferentes, con dos personalidades jurídicas totalmente diferentes, pero nos encontramos bien, contentos con lo que estamos haciendo. Me alegro harto. Tiene un set de instrumentos. Sí. Me alegro que tengan todo esto. Hay iglesias que son un poquito más chicas, otras más grandes. Claro. Y se siente bien cuando una iglesia está con todos sus instrumentos así como... Sí. Y los músicos dependiendo para Claro, Dios. Sí, exactamente. Pastor, cuénteme, ¿usted cómo conoció a Dios? ¿Cuándo, el año, las circunstancias, la situación? ¿Cómo usted se encuentra la primera vez Ya, con mira, Dios? yo conocí al Señor en una cárcel. Yo conocí al Señor en la cárcel de Baquedano, cuando la cárcel estaba en Baquedano, más o menos en el año 97 aproximadamente, ya hace 22 años aproximadamente. Yo ahí conocí al Señor después de un largo tiempo de castigo, de estar en un cuarto de castigo por una pelea dentro de la prisión. Conocí al Señor ahí, estuve 30 días solo, así que tenía como para hablar conmigo mismo de muchas cosas. Y cuando salí de ahí, estaba entre el patio 5 y el patio 4, había una cancha. Y estaba en esa cancha y de repente empecé a escuchar alabanzas en una capilla que había ahí. Entonces me empezaron como a llamar la atención las alabanzas y de pronto se acercó a alguien, no me recuerdo el nombre del hermano ni nada, pero se acercó y me dijo, Cristo te ama, me dijo. Él quiere grandes cosas contigo. Y yo no entendía mucho, muchas veces me habían hablado de un padre amoroso. Yo de verdad que en la calle muchas veces más de alguien me había dicho hay un padre amoroso, pero yo no creía en eso porque yo de partida nunca tuve un padre físico, entonces el padre físico que conocía o que sabía de él solo había hecho sufrir a mi madre, solo había habido maltrato de por medio, entonces no podía entender yo que podía haber un padre amoroso si la identidad de padre que yo podía tener era totalmente adversa a eso. Pero me acuerdo que él me dijo esas palabras y yo no recuerdo cómo, desde ahí, desde los asientos de cemento de la cancha, terminé en la puerta de la capilla. Tuve ahí unos segundos ahí en la puerta y ni siquiera me acuerdo cómo llegué adelante. Estaba como estancado en la puerta, como que no podía entrar de todo lo que cargaba, me imagino, en ese tiempo. Y de pronto estaba adelante y inmediatamente yo me acuerdo que estaba arrodillado y empecé a escuchar una voz que me decía, de todas las veces en las cuales yo había tenido problemas con mi vida, con el que había estado expuesto a morir, las veces cuando me agarraron a balazo, las 3 veces que intenté suicidarme, porque yo tenía 16 años y tenía 3 intentos de suicidio. Entonces todo empezó como una película delante de mí, de todas esas condiciones, y en toda la voz me decía, y ahí yo estuve ahí, y ahí también estuve yo, ahí también fui yo. Ahí mi mano poderosa igual te libró. Y yo me acuerdo que lloraba. Y eso pasó un día sábado. Me acuerdo que fue un día sábado. Y después de eso, el día domingo había bautizo. Y me bauticé ese mismo día domingo, ahí en la batea de cemento que tenían fuera de la capilla, tenían una batea y ahí se bautizaban los reos en ese tiempo. Entonces me bauticé ahí. Después de eso, yo me recuerdo que como a los 2 días me dieron la libertad. Yo no tenía chance de libertad, yo estaba condenado a 541 días, que fue mi última condena que tenía, y no tenía chance de libertad, me llevaron al juzgado y me dieron la libertad. Y salí de libertad, traté de congregarme, y le digo, de verdad lo que sentí fue tan hermoso, tan maravilloso, el poder escuchar una voz que
que cuánto se llama, que no venía de alguien, sino que era de algo, y cuánto se llama, y traté de congregarme, pero con la familia con la cual yo vivía en ese tiempo, que eran muy católicos, apostólicos, romanos, así, bailaban la diablada, estaban con San Lorenzo y una cantidad de cosas, me iban a buscar a la iglesia. Me sacaban de la iglesia a garabato limpio, me sacaban de ahí, me hicieron pasar harta vergüenza ahí en la iglesia del capellán, el que está ahí en el Cerro La Cruz, en Maitencillo, que maneja el capellán de la cárcel. Ya con él ahí en esa Fernando iglesia. Quintero. Exacto, con él. Yo ahí ¿cuánto se llama? Fui como a 2 cultos, ya afuera, estando afuera, pero no, fue imposible por todos estos temas. Entonces eso me hizo como apartarme y en el momento enfriarme. Y estuve harto tiempo así, hasta que me separé de mi hija, porque yo en ese tiempo tenía una pareja y tenía mi hija y yo estaba ahí por ella, porque yo para mí, mi padre había dejado tantos hijos botados que yo decía, mi hija no la voy a dejar botada. Y por ella estaba ahí, pero ya las cosas no daban para más, entonces estaba en la droga, estaba en el consumo de la drogadicción, la pasta base, la cocaína, cuánto se llama, andaba metido en malos pasos, andaba traficando, me andaba buscando a la policía, una cantidad de cosas. Y en ese ir y venir, porque me fui de la ciudad, porque me buscaba, llegué a Antofagasta, conocí a Rosa en la calle, ella era consumidora y la conocí en la calle aquí en Arica. Y recuerdo que mi instinto natural, normal, era suicidarme. Si yo no quería nada con la vida, yo tuve ese encuentro, podría decir ese momento con Dios, pero no tuve un encuentro con Él. Hasta después de como 2 años, cuando pasó todo eso, me acuerdo que la que yo conocí, que hoy día es la pastora de este lugar, mi esposa Rosa, ella estaba metida en las drogas y todo, pero ella conocía a Dios. Ella había caminado en una iglesia pentecostal, ella venía desde chiquitita caminando en la iglesia, y ella me hablaba del Señor y yo le decía, no, si yo no creo en Él, le decía yo no creo en ese, este es mi Dios, le decía yo para mí la plata y Satanás era el Señor. Y te digo, me fui a Antofagasta, en Antofagasta pasaron como 4 meses, me la llevé a ella estaba muy metida en las drogas, no resultó, me fui a Santiago, ella se devolvió a Arica, pasaron como 5 meses más, me la volví a llevar a Santiago, y en Santiago me acuerdo que llevaba harto tiempo, yo estuve en el departamento que tenía mi mamá en Santiago, vivía ahí yo. Y ella llegó súper mal. Cuando la bajé, la fui a buscar al terminal, llegó y estaba muy delgadita, pesaba muy poco. Y yo me acuerdo que la llevé al departamento y ahí yo ya estaba sin consumo. Y yo me había apartado de todo, había dejado de consumir, había dejado todo. Yo estaba, me acuerdo que incluso trabajando. Y ahí dejé mi trabajo todo y me quedé con ella, me encerré ahí, estuve encerrado como 1 mes y medio con ella ahí, y ella pasó el síndrome de la abstinencia, pero con mucho dolor, muchos vómitos, mucho mareo, muchas duchas de baños de agua fría, porque en algún momento pensé que se me iba a morir, me pedía droga, que quería drogarse, yo le decía no, y estábamos en esa tremenda lucha, y me acuerdo que un día estábamos en una plaza y ella se me había escapado y estábamos en una plaza y de repente llega así y me dice, amor, me dice, mira, y me muestra en su mano y traía como 20 papelillos de pasta bases. Y yo le digo, de verdad, le digo yo, ¿sabes qué? Le digo yo no quiero esa vida para ti, yo no quiero esa vida para mí. Yo consumía, pero muy a lo lejos, yo como que había tenido como una instancia de abrir los ojos y tratar de dejarla por mí mismo. Y digo yo, me da una pena verte cómo te convertí en un zombie. Y ella me dice, no estoy ni ahí, me dice, se va un poco más allá y se pone como y empezar a consumir. Y yo me acuerdo que estaba sentado en la plaza así y ahí yo miré el cielo. Yo miré el cielo y yo le digo, si realmente tú existís, ayúdame.
porque yo entiendo de que yo no puedo con esto. ¿Y sabes qué? Y de pronto fue algo como que yo digo esas palabras y miro y siento bulla y miro atrás y estaba la que hoy día es mi esposa, que en ese tiempo no era mi esposa, estaba pateando los papelillos que había comprado, botándolos al suelo así y pisoteándolo y todo así. Y me mira y me dice, sácame de aquí. Y yo le tomo la mano así, salgo corriendo, cruzo por Panamericana y tomo una micro y nos subimos a una micro y ella me decía, ¿a dónde vamos? Yo le decía, no sé, espérate, no sé todavía. Y estuvimos como 1 hora y media, 2 horas arriba de una micro y iba hacia Santa Rosa. Y de repente en el 32 de Santa Rosa yo escucho una voz que me dice, bájate aquí. Y me bajo y damos como 4 pasos y había un centro de restauración. Pero el centro de restauración era hombres y mujeres, pero estaban separados. Entonces llegamos ahí, nos explicaron el tema y todo, y yo no quería. Cuando me dijeron que era separado, que yo no iba a estar con ella, que yo no la iba a verla, porque la casa de ella quedaba como 2 cuadras de donde estaba la de varones, yo no quería, pero ella, me recuerdo que ella me dijo, dame la oportunidad, me dijo, dame la oportunidad de salir de esto. Y yo le dije, la miré a la cara y con sus ojos llenos de lágrimas estaba, y yo le digo, ya, le digo yo. Y nos quedamos ahí, ella se quedó ahí, yo me fui a la de varones, al lugar de varones, y me recuerdo que ahí el Señor me empezó a hablar. Empezó a ministrarme a través de la palabra, me empezó a hablarme, pero era una voz muy audible, estaba siempre como diciéndome cosas y de pronto me decía, por ejemplo, yo tengo propósito contigo, y de pronto llegaba un hermano y me decía, oye, tú tenías un llamado y yo no sabía orar ni por los alimentos. ¿Me entendí? Yo no tenía una oración así como, no sé, una oración normal. Para mí, las veces que había hablado con Dios había sido algo como hablarle a un amigo, como decirle, oye, mira esto, ¿me entendí? Si tú existías, ayúdame. No fue algo así como, enséñanos a orar y que viniera Jesús y que me enseñara el Padre Nuestro. Nada, ¿me entiendes? Entonces, era como súper extraño lo que me pasaba porque yo escuchaba cómo Dios me hablaba y de pronto llegaba alguien y me confirmaba lo que yo había escuchado. Entonces era como súper loco. La cosa que ahí me recuerdo que pasaron como 3 semanas, que era como la norma del centro. 3 semanas y recién podía ir al culto de la iglesia. Y ya, pues yo voy al culto esperanzado en verla a ella, porque yo quería verla cómo estaba y todo, porque no habían quitado los teléfonos, todo. Y recuerdo que estoy ahí afuera de la iglesia con otro hermano más que estaba esperando a su mujer. Y salen las Dorcas y salen todas así con su blusa blanca y su falda negra, y yo la veo a ella y sabes tú que a mí fue como impactante porque vi su rostro y ella resplandecía. Su rostro brillaba, su tez había cambiado, su piel en 3 semanas, en 21 días, había una gloria de Dios en su rostro muy hermosa. Así que yo la quedé mirando así, como anonadado de cómo ver el cambio en una persona. Claro, yo quizás me miraba todos los días al espejo y no veía ningún cambio, ¿me entiendes? Pero quizás Dios también estaba haciendo algo en mí y yo simplemente no lo veía. Me recuerdo que ese culto estuvimos ahí, compartimos, conversamos. Por situaciones que pasaron, nos fuimos. Nos fuimos de ahí, pero ya con el don de querer servir, con el querer estar en un lugar y ayudar y aportar. Me acuerdo que caminábamos harto, anduvimos por La Pintana, pasamos por una cantidad de lugares donde había cualquier cantidad de adictos, y llegamos a un lugar que se llamaba Libres en Cristo. Y ahí aceptaban parejas, gente, matrimonios, parejas mixtas. Y nos quedamos ahí. Entonces el encargado ese día cuando nos recibió, me acuerdo que estaba lloviendo, nos recibió y nos dice, pero ¿sabes qué? No tengo cama, no tengo nada. El único lugar, me dijo, que tengo es alfombra ahí, me dijo, detrás del púlpito. O sea, un lugar así y detrás había una alfombra y ahí estábamos. Y dormimos ahí con ella y yo le digo, mira, le digo yo, ¿dónde estamos? Le digo yo. En el mejor lugar, en el mejor lugar. Y ahí
yo me enamoré de un salmo que era el Salmo 27, donde dice: una cosa buscaré, estar todos los días de mi vida en tu santo templo. Y entonces, de alguna u otra forma, esa era mi palabra. Yo quería estar ahí, yo quería ese lugar. Ahí el Señor me habló a través de profetas, me habló a través de pastores. Íbamos a otras iglesias y siempre me sacaban. Era como el que hacía el ridículo, porque bueno, siempre me tenían que sacar de ahí. Yo me ganaba en la última fila y me sacaban para adelante para hablarme. Entonces yo siempre sentía como mucha vergüenza, porque yo te digo, cuando en el colegio yo no disertaba, tenía puro cero, porque nunca me paré adelante a disertar, porque no tenía personalidad. Hasta el día de hoy día, por ejemplo, la iglesia cuenta con hartos miembros, y dentro de los miembros que hay 5 o 6 pastores. Y a los nuevos les cuesta identificar cuál es el pastor presidente o cuál es el pastor principal, porque yo paso como bien desapercibido. No ando diciendo, mira, yo soy la cabeza, no ando en eso, porque yo nunca me he olvidado de dónde Dios me sacó. Entonces ahí empezó nuestra trayectoria en Dios. Recuerdo que salimos de ese hogar después de 8 o 9 meses, salimos de ahí. Nos fuimos, queríamos algo propio, arrendamos una pieza con mi esposa, empezamos a dar comida a la calle. Había un bandejón central ahí, en donde estaba el estadio Víctor Jara, y ahí detrás nosotros juntábamos del bandejón central a todos los curaditos y les dábamos comida. Y eso lo hacíamos porque nos nacía, era algo que estaba muy impregnado en nosotros, el tema de dar. La Biblia dice que el que robaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para dar de comer a otros. Entonces yo decía, yo que había sido ladrón y todo el tema, mi esposa igual, que había andado metida en todo eso, decíamos, tenemos que dar de alguna u otra manera. Y de esa forma empezamos ahí en Santiago, hicimos un proceso en Dios bastante hermoso con ella, hasta que viene el tema de donde cuando eres probado. Y ahí estuvimos, nos separamos, llegamos a Carica, nos separamos, y yo llegué acá a restaurarme después de 1 año y medio aproximadamente. Me fui a la iglesia del pastor Tito Rodríguez. Yo estuve con el pastor Tito Rodríguez, él tenía, no era administrador, pero había un hogar bajo la cobertura de él, que era el hogar del pastor Javier del Carpio, se llama Adulán, que después estuvo en el Cerro de la Cruz. Y con Javier yo aprendí doctrina, aprendí un poco de doctrina, aprendí un poco de la Biblia, aprendí cosas que antes no sabía, porque era solo el Espíritu, era solo Dios hablándome y guiándome, y habían veces que no escuchaba la voz, entonces hacía cosas que pensaba que estaban bien, pero que después en el tiempo, a través de la palabra, me di cuenta que no estaban tan bien. Entonces, y de ahí ya salí, estuve 2 años, 3 años, estuve ahí en la iglesia del pastor, ya salí del hogar, duré 9 meses en el hogar, que era el proceso que uno hacía ahí, y salí a buscar a mi esposa, que ella había vuelto atrás, había vuelto a la calle, tal cual me lo habían profetizado a mí allá en Santiago. O sea, yo en Santiago, a mí en la calle, un tipo que limpiaba autos se paró un día y me dijo, esto te dice el Señor, y me empezó a hablar, pero me dijo una cantidad de cosas que todo se cumplió, ¿me entiendes? Entonces, y ahí yo me recuerdo que la fui a buscar, me iba a ir a La Tirana con ella, porque acá no había hogar de mujeres, de matrimonio ni nada. Y la fui a buscar, y el pastor, la mamá del pastor Tito, la mamita Meli, me dijo, hijo, es tiempo de que vayas, porque ella sabía que yo estaba orando por ella. Me dijo, pero tráela para acá porque yo quiero conocerla. Entonces la fui a buscar y llegué allá, y ella me dijo, no quiero ser piedra de tropiezo tuyo, me dijo, vaya nomás, me dijo, déjame acá nomás. Y yo le dije, no, yo traigo una palabra del Señor para ti. Y ahí le compartí algo y se puso a llorar, y al final, para hacerlo corto, se vino, la traje a la iglesia, ya esperanzado de que al otro día me iba a tener que ir con ella a Pozo Almonte, y el pastor Tito me dijo, ¿qué quieres tú? Y yo le digo, no, yo quiero que ella se restaure como me he restaurado yo. Y me dijo, entonces toma tus cosas, me dijo, te vas para mi casa.
y yo me fui a la casa, a vivir a la casa del pastor Tito. Por eso que en parte de la iglesia es parte de lo que yo aprendí con él. Yo caminé con él casi 5 años y medio, con el pastor Tito. Y yo era como su brazo derecho, él me llevaba para todos lados, ¿me entiendes? Él se iba, no sé, a algún país, porque él como evangelista iba a algún lado y me dejaba la iglesia a cargo, ¿me entiendes? Yo tenía que predicar en la mañana y en la tarde porque tenían 2 cultos, ¿me entiendes? Y aunque tenía más gente, siempre me dejaba como a mí. Entonces, obvio, yo vivía en su casa, era como de su confianza y todo el tema. Y aprendí todo el sistema de iglesia ahí. Y cuando ya me fui de ahí, cuando por orden de Dios salí de ahí de la casa del pastor, empecé a arrendarme y seguía congregándome con él. Estuve en la escuela dominical, era maestro de la escuela dominical, fui líder de varones, hicimos la misericordia, dábamos comida a la calle, estábamos a cargo de eso. Y cuando ya el Señor me dio una orden de salir y de abrir, porque yo le ayudaba a Javier del Carpio con su hogar, pues él tenía un centro de rehabilitación. Y yo le decía a Javier, mira, donde tú me mandes yo voy a ir, pero yo sé que Dios tiene algo para mí. Cuando yo reciba la orden de Dios, yo te voy a decir hasta aquí nomás y yo voy a empezar a hacer lo que Dios me manda. Entonces, y así fue. Después de ese tiempo, así fue. O sea, recibí la orden del Señor y inmediatamente yo me aparté de Él y empecé a trabajarle a Dios por cuenta nuestra. Y ahí creó este lugar. Ahí creé, bueno, mi esposa creó el Centro de Restauración Talita Kumi. Ella está por mucho tiempo vuelta loca queriendo ayudar. Ella era la que me esforzaba, la que me empujaba, la que quería levantar un centro de rehabilitación. De hecho, a mí me dieron una casa en Cerro Chuño, todavía me acuerdo, el pasaje 3, la casa 152, me la dio una amiga de mi mamá. Yo andaba buscando arriendo porque yo había llegado a la casa de mi suegra y andaba buscando arriendo para levantar un hogar, porque ya había recibido la orden. Pero entre tanto, cuando llegó la orden, cuando llegó la orden de Dios para levantar, llegó la casa, porque cuando Dios te da una visión, también te da la provisión. Nunca te da una parte, te da todo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que lo de Él permanece. Y yo recuerdo que recibimos la casa y yo estaba trabajando en la Universidad de Santo Tomás. Yo era auxiliar de aseo ahí y yo estaba súper cómodo, yo no quería soltar mi trabajo. Entonces llegaba gente a golpear la puerta y preguntaban, ¿aquí hay una iglesia? No, acá no hay iglesia. Y ella me miraba y golpeaba la puerta, ¿aquí hay un centro de rehabilitación? No, aquí no hay un centro de rehabilitación. Y ella me miraba y me decía, Dios te la va a cobrar, Dios te la va a cobrar. Así. Y yo le decía, ay, cállate, le decía yo, porque yo estaba cómodo, porque tenía mi trabajo, tenía la casa, me había olvidado un poquito de querer hacer lo que Dios quería, pero ella no. Ella en su corazón estaba al querer ayudar, y cuando ella salía a vender pan amasado y todo, ella hablaba, les predicaba a las chicas, les predicaba a la gente. Entonces llegaban ahí a golpearle por un plato de comida. Entonces llegó un día y llegué a la casa y me tenía 6 mujeres metidas dentro de la casa, 6 chicas que ella había recibido, y me dice, mira, me dijo, yo sé que yo soy tu esposa, que tengo que obedecer, pero me dijo, yo escuché la voz de Dios, me dijo, ¿por qué dejas a mis hijas fuera? Entonces yo le dije, bueno, no sé cómo la vamos a alimentarla, ni dónde las vamos a meterla, porque teníamos 2 dormitorios. Nosotros teníamos 2 dormitorios y en nuestro dormitorio teníamos 3 chicas metidas. O sea, estaba mi cama de 2 plazas y 2 camas de plaza y media, donde dormían 2 chicas ahí en nuestro propio dormitorio. Y en la cama de mi hija Saray en ese tiempo, que estaba Saray con nosotros, en ella dormían 3 chicas más con ella. Entonces fue como algo súper familiar. Y de verdad que fueron momentos difíciles, donde le creímos a Dios, donde ella era la más motivada, porque ella era la más feliz de tener chicas ahí. No puedo quitarle el espacio y la honra de que ella fue la obediente, porque a mí me gustaba estar en mi casa, llegar y sacarme, por ejemplo, no sé, por la chaqueta, la polera y andar así en mi casa. Y estaba súper cómodo, pero ella no, ella decidió servirle a Dios, decidió hacer la voluntad de Dios. Dios le hablaba y iba y hablaba con alguien. O sea, ella, ahí donde el pastor Tito, el pastor Modesto, un día le profetizó
y le dijo madre de muchas hijas, y le dijo de los puntos rojos, y le empezó a nombrar puros puntos rojos de la ciudad donde venden droga, y el pastor Modesto ni la conocía, ¿entiendes? Entonces era como, te estoy mandándote, ¿entiendes? Entonces yo simplemente obedecí, y en esa obediencia, bueno, ya me hice cargo, había mucha necesidad en varones, y me hice cargo. Por eso es que se llama Talita Cuña. A ti te digo, niña, levántate, porque el primer tiempo era eso, era abrir un hogar de mujeres, ¿me entiendes? Abrir una casa de mujeres. Y hubo tanta necesidad que terminamos abriendo de mujeres, de matrimonio, de varones, y ya ahí teníamos que estar los dos, pues ya yo dejé mi trabajo y ya me dediqué directo a la obra. Ella vendía pancito amasado, yo le ayudaba a hacer el pan amasado, ella lo salía a vender, ¿me entiendes? Pero Dios nunca nos hizo faltar, ni en el Cerro Chuño, y ni cuando tomamos este lugar, cuando ya este lugar empezamos acá, era súper chiquitito, teníamos el hogar, y no teníamos iglesia, hacíamos culto dentro del hogar, hacíamos nuestros propios cultos, y el Señor un día me dijo, sal fuera, anda, me dijo, y sal fuera, y yo no entendía mucho, y escuchaba la voz que me decía, sal fuera, y llegué y me arrendé ahí en los Industriales 4, había una sede donde está la cancha de pasto, y había una sede, y me arrendé ahí con un parlante que me acuerdo que era de luces, todo cagüinero que teníamos, y hacíamos culto ahí. Nos íbamos los del hogar, hacíamos culto ahí. Y llegamos a tener 200 personas ahí. 200 miembros tuvimos ahí en ese lugar. Así que, pero como te digo, la obra social siempre estuvo en nosotros. No hemos dejado de hacerla, ayudamos mucho, hacemos terapia de choque en los colegios, ¿me entiendes? El mes pasado vino la República de Israel, ya pasó por acá todo eso, 7º y 8º. Les enseñamos a los chicos por qué decirle no a las drogas. Tenemos el internado al lado, hay 66 personas internas, ¿me entiendes? Lo sustentamos, no vendemos cosas nosotros. No es un hogar que digamos, como otros que venden productos, plástico, qué sé yo, detergente, paño húmeda, toallita húmeda, nada. Nosotros no vendemos nada. De hecho, tenemos una panadería y de esa panadería hay 4 vendedores de pan. Porque aquí, para poder salir, tú tienes que tener 6 meses internado, como mínimo. No es que llegué y ya se te va a dar un trabajo o algo, tienes que tener mínimo 6 meses. Entonces, porque creemos que fuimos llamados a la restauración, pues, no a ser un empresario. Entonces Dios me ha dado herramientas, Dios me ha dado hoy hijos espirituales que han crecido y que son los hermanos mayores que viven en el segundo piso. Viven en el segundo piso y ese segundo piso es área laboral y ellos trabajan. Super. Trabajan apatronado y ellos dan un porcentaje a la casa, entre 100 a 150, depende de en qué trabaje cada uno, y ellos alimentan y mantienen este lugar para los hermanos más chicos. Claro, para los que vienen. Claro, es como una familia, claro, como una familia. Y yo trabajo en el Taisa, en el colegio Taisa, ahí soy jefe de mantención, y tengo unos Uber igual, y con eso todo es para mantener, el hogar. ¿Me entiendes? Yeah. Porque la iglesia se mantiene con los miembros, ¿no? La iglesia tiene sus miembros aparte del hogar, o sea, la iglesia no es para solamente el centro de restauración. O sea, el momento que abrimos las puertas hacia afuera ya es para todo tipo de público, y viene todo tipo de gente igual. Claro, súper. Pastor, dentro de lo que usted me estuvo comentando, su testimonio, cómo conoció a Dios en la cárcel de Baquedano, y todo su proceso que son años, sí, y que son altos y bajos, claro, idas y venidas, que es de mucho esfuerzo. Ahí yo me saco el sombrero con usted, pastor, porque aguantó mucho y sobrevivió a tanto para poder hoy día estar acá y llevar una iglesia de tantas personas y también un centro de restauración que es como muy honorable. Me llamó algo la atención. Usted me decía que la primera vez que escuchó a Dios fue allá, en una capilla. Sí. ¿Cómo fue esa sensación y cómo es esa misma sensación de escuchar a Dios la primera vez al escucharlo hoy en día constantemente, que usted, no sé, me imagino, usted cada vez que el domingo tiene que poner en marcha una predicación, está orando, está en conexión con Dios, escucha a Dios?
Pero la pregunta es, ¿cómo es esa sensación? ¿Ha cambiado o ha sido es Claro, igual? claro. Lo que pasa es que cambia porque la primera vez es algo como, es sentir el amor de Dios incondicional, sabiendo que tú no lo mereces, sabiendo que tú no mereces nada y este ser maravilloso, supremo, ¿cuánto se llama? Te está hablándote a ti, a un piojento, delincuente, drogadicto, alcohólico, de una vida de desgracia. Yo te digo, a mi madre a los 17 años los psicólogos me desahuciaron. Le dijeron a mi madre que yo iba a terminar preso o iba a terminar o en la cárcel o muriendo en una calle, en un bandejón de una calle, porque no tenía remedio, porque yo no me abría, porque yo no mostraba ningún tipo de sentimiento. Entonces, y claro, la primera vez que lo escuché y que veo todas las imágenes y la película y lo veo todo a él, fue algo que golpeó muy fuerte, fue una marca de él en mi corazón que siempre estuvo. Y a pesar de los 3 años que estuve apartado, por no conocimiento, por ser débil, por no tener doctrina, porque en el fondo entendemos que la palabra es la que nos va fortaleciendo, y donde no tenía doctrina, ¿cuánto se llama? No, estaba este tema de que uno llegaba y se apartaba, qué sé yo. Hoy en día, bueno, yo ya llevo 18 años trabajándole al Señor y llevo hace 15 años, este ministerio cumplió 15 años el año pasado, tuvimos nuestro aniversario de 15 años, es maravilloso servirle a Dios. Hoy día lo escucho, sí, claro, lo sigo escuchando. Yo creo que Dios te tiene que capacitar con dones para poder tener, ¿cuánto se llama? Un lugar, por ejemplo, donde es muy peligroso, de pronto no cualquiera podría tener gente, no sé, viviendo en tu casa o viviendo en un centro. No es que recibamos a todos, o sea, en realidad el centro está abierto para todos, pero de pronto el Espíritu Santo me dice ese no, y no es no. Y yo simplemente hoy día yo obedezco. ¿Me entiendes? Antes lo cuestionaba todo, o antes venía la voz de Dios y yo lloraba como un niño. Hoy en día ya es como parte de mí, es como parte de mi esencia. Y entiendo yo que los dones se activan y Dios va capacitando conforme a lo que te va a ir dando. ¿Entiendes? Muchos me dicen que soy loco, muchos me dicen que es imposible que yo tenga 3 ministerios, porque tengo mi casa, tengo el hogar y tengo la iglesia. Y yo le digo, pero es que ninguno de los 3 es mío, porque los 3 son del Señor. Claro. Y él nunca va a poner más carga de la que yo pueda llevar. Entonces yo me doy el tiempo para estar al lado con mis hijos, porque yo a mis chicos de al lado son mis hijos. Yo tengo un sentimiento de paternidad de lo que nunca tuve como papá. Yo nunca tuve un padre, entonces nunca supe de ni un padre hasta que lo conocí a él, un padre amoroso. Entonces yo a mis chicos les digo, son mis hijos. Los trato como hijos, los disciplino como hijos, ¿me entiende? Dice la Biblia que el que la ama, disciplina, reprende, exhorta, y el que se queda sin disciplina, el tal es bastardo. Yo no tengo bastardos al lado, yo tengo hijos. Y tengo esa esencia de mucha paternidad, de mucho, yo soy de mucho abrazo, de mucho de piel. Dios me dijo una vez que procesos de años se convertirían en meses solamente a través de un abrazo. Entonces yo entiendo que el poder del amor de Dios es el que hace todo. Yo siempre digo esto, yo no restauro a nadie. Yo no restauro a nadie, yo no salvo a nadie. El que salva es Jesucristo, el que restaura es Jesucristo. El Espíritu Santo es el que se mete en los corazones, en el alma de las personas que han sido tan dañadas. Entonces, simplemente hoy día nos dejamos usar. Nos dejamos usar. Yo le enseño eso a mis hijos, a tener un oído para escuchar la voz del Señor. Porque yo creo en ese Dios que habla y que te habla a cada momento cuando tiene un propósito contigo. Yo creo que todos los que están al lado, la mayoría ha vivido momentos muy violentos en su vida, que ha intentado más de algunos. Yo intenté suicidarme 3 veces, y yo tengo gente al lado 4, 5, 6 veces que ha intentado suicidarse. Entonces, yo sé que en ellos hay propósito. ¿Entiendes? Porque si no, ¿por qué otro que se intenta suicidarse a la primera le resulta?
¿Entiendes? ¿Por qué uno no? Porque Dios lo tiene marcado, porque antes de la eternidad Él ya nos había predestinado y nos había escogido para un tiempo. Y, y yo estoy orgulloso de ello. Yo me siento tan feliz de, por ejemplo, de tener un Cristian, por ejemplo, que ha hecho proceso y que hoy día yo lo veo aquí en el bajo, tocando el bajo, un Patricio Ayarza, que es el líder de la alabanza, que hizo un proceso acá y que hoy día lleva 8 años sin droga y hoy día tiene su Uber, su auto de 2024, cuánto se llama y que sea el líder de la alabanza, ¿me entiende? Cuánto se llama un Enrique que lleva un proceso acá, que toca la batería, ¿me entiende? Entonces yo digo, Dios tiene el control. Yo de este lugar han salido pastores, yo tengo hijos espirituales que hoy día están en diferentes partes de la ciudad, en Tocopilla, por ejemplo, en Alto Hospicio, en Curanilagua está el pastor Jimmy Lord, que él es el primogénito que salió de esta casa como pastor. Y él tiene allá su iglesia y su centro de restauración. El pastor Francisco Yanael, él tiene su centro de restauración, se llama Restaurando al Herido Talita Kumi, en cuanto se llama en Tocopilla. El pastor Jimmy Lord tiene Ejeiro, Talita Kumi Ejeiro, en cuanto se llama en Curanilagua. Él tiene su fundación allá, ayer se constituyeron como fundación. Y en Alto Hospicio tenemos el Monte Se Lleno de Gloria, que es la iglesia del pastor Israel y su esposa, la pastora Natalie. Y así hemos ido creciendo. Entonces se ha ido multiplicando este amor, esta paternidad que salió de mí. Que yo le digo, cuando yo llegué a Dios, yo llegué lleno de odio, de rencor. Mi intento de suicidio era porque había sido abusado. ¿Me entiendes? A mí a los 5 años me secuestraron, abusaron de mí, me dejaron en una línea del tren. A 10 minutos que el tren pasara, me dejaron amarrado ahí para que el tren me atropellara, me encontró mi tío. ¿Me entiendes? Entonces hubo un momento de mi vida, todo ese momento que yo pasé ahí, mi mente como que lo cerró, levantó un muro y eso nunca pasó, pero me llené de odio. Había un sentimiento de no confianza hacia nadie. Entonces estaba lleno de odio, me transformé en un delincuente, andaba en la calle. Siempre anduve solo, nunca anduve apatotado, siempre me aislé de todo el mundo, ¿me entiendes? Pero era muy violento. Muy violento. De hecho, mi pastor Tito y mi pastora Paola, que es la esposa de él, ellos contaban, después de 7 meses que yo llevaba ahí, ellos contaban de que que le daba la gloria a Dios, cómo Dios estaba haciendo, cómo había transformado la vida del hermano César. Porque cuando llegó, que a ellos le daba miedo hasta acercarse. ¿Entiendes? Porque yo llegué lleno de demonios. Yo me acuerdo que ahí se levantaban a las 6 de la mañana a orar y yo me ponía en el púlpito a orar en el rincón de la escalera, en el lado más oscuro. Y llegaba a las 7:10 de la mañana y yo me levantaba y me iba al baño a vomitar porque yo veía demonios detrás de mis párpados. ¿Me entiendes? Yo estaba lleno de tanta ira, de tanto odio y yo me recuerdo que mi oración era, Señor, todo este odio y este resentimiento que yo tengo, sácalo y transfórmalo en amor. Transfórmalo en tu amor, porque tu palabra dice que tú eres amor. Y fue haciéndolo. Ahí fue cuando yo, después, imagínate, de tantos años, leí un libro que se llama Las maldiciones sin quebrantar, de Rebecca Brown, y a través de ese libro el Espíritu Santo me llevó hacia atrás y empecé a ver memorias pasadas. Vi cosas que un niño no debiese ver, por ejemplo, un padre golpeando a mi madre cuando mi madre estaba embarazada. Yo no sabía, mi madre había perdido una guaguita, yo soy hijo único. Y me acuerdo que yo le pregunté, oye mamá, tú estás embarazada, tú perdiste un hermanito mío. Y me dijo, pero tú cómo sabías eso, ¿quién te dijo? Y claro, y había pasado. Entonces el Espíritu Santo me llevó a ese momento donde yo había sido abusado. Me llevó a ese momento, fue un momento de mucho dolor, de mucha angustia, donde terminé en posición fetal, llorando como un niño. Y cuánto se llama, y pude como sanar. ¿Entiendes? Cuando uno está completamente sano, cuando Dios te sana de algo, uno está en la libertad de poder hablarlo, sin vergüenza, sin tapujos, sin sentirse culpable, ¿me entiendes? Porque nunca fui culpable, ¿me entiendes? Porque tenía 4 años y medio, porque a los 5 años yo llegué a esta ciudad. Entonces, de alguna u otra manera, cuando Dios hace la obra,
y me llenó de amor, alcanzó para todo, alcanzó para mucho, ¿entiendes? Entonces, soy un loco, construyo sin dinero, si Dios me dice algo, yo le pongo nomás, ¿me entiendes? Por ejemplo, lo del segundo piso, no teníamos ni un peso, ¿me entiendes? El Señor me dijo, sal afuera, y yo tenía esta visión años, y empecé a construir, a construir, a construir. Mira, cuando llegábamos como 43 millones de pesos gastados, ni siquiera sabía de dónde habían salido, dejé de contar. Y llevábamos solamente todo lo que es esto, sin contar el púlpito, sin contar nada, y después hicimos el segundo piso arriba, después el segundo piso al otro lado, extendimos, hicimos un comedor como la gente, hicimos el área laboral arriba. O sea, de verdad que Dios ha sido nuestro proveedor todo este tiempo. No hemos necesitado de mucho, no hemos necesitado de mucho. La membresía que viene a la iglesia hoy, que cuando conoce la parte de la obra social que hacemos, quedan así como locos porque dicen, pero ¿cómo? Porque por ejemplo yo salgo, hacemos campaña a la calle, ya vamos a ir a predicar, vamos a irnos a la Rosestera a predicar, ya, pero si vamos a ir, vamos a dar comida. Y me dice, pero ¿cómo vamos a dar? Sí, le digo yo, porque la Biblia dice que no basta con decirle a mi hermano, Dios te bendiga, si tiene hambre y no le doy de comer, si tiene frío y no le doy abrigo. Así que ya, hagamos un grupo y hagamos algo, ya, vamos a llevar 200 platos de comida, ya. Ya, yo voy a buscar unos amigos que son peluqueros, punto peluqueros. Y ya, ¿quién tiene ropa? Traiga ropa. Y arrendamos una sede con ducha y todo, y predicamos y les invitamos y cortamos el pelo, se duchan, hombres, mujeres, les damos ropa, ¿me entiendes? Hacemos el trabajo completo, ¿me entiendes? Y no porque seamos una iglesia que tenemos, ya, porque no tenemos así como los recursos. No somos millonarios ni nada por el estilo, pero sí le hemos creído a Dios. Sí le creemos a Dios y creemos que uno no necesita dinero para hacer la obra de Dios. Que creemos que cuando Dios te va a mandar, Dios te va a proveer y Él te va a sustentar. Entonces, creemos en eso y seguimos creyendo en eso. Y como te decía, el escuchar la voz de Dios para mí, hoy en día es como algo. Me subo a mi auto y le digo algunas palabras y yo lo siento al tiro en mi corazón, que Él sigue ahí, que sigue. Yo le digo, no te apartes de mí. Sé que estoy un poco enfermo, ¿no? Porque soy un poco loco, porque sufro de ansiedades. Gracias a Dios nunca más volví atrás. Nunca más he vuelto al trago, al alcohol, a las drogas, porque no podría predicar de un Dios que sana y liberta si estuviera en cadena, ¿me entiendes? Me cuido mucho del tema del dinero igual, porque sé que es uno de los peores males. Por eso que yo creo que una de las cualidades es que cuando tengo me lo gasto todo al tiro, ¿me entiendes? O hago algo para acá, o hago algo para la calle, porque creo que uno de los peores males es el dinero, pero aún así Dios me ha provisto. Yo llegué al Señor a los 30 años, tengo 52, tengo mi casa, vivo en Quebrada de Hacha. Ahí le pude regalar una casita a mi esposa, le construí yo mismo, porque yo soy constructor, yo construyo. Soy soldador, pero construyo, hago de todo. Entonces le pude construir su casa, tiene su casita y está tranquila. Así que yo le doy las gracias a Dios por eso, porque en el fondo no soy yo el bueno trabajándole a Dios, sino que de alguna u otra manera es Él entregándome todo, dándomelo todo a mí, para que yo como administrador, para que yo haga, ¿me entiendes? Claro. Y como yo soy loco, a veces me da poco y con ese poco se multiplica, como los talentos, que a uno le dio 1, a otro 2, a otro 5, ¿me entiendes? Yo creo que estoy en el que le dio 5 y que se multiplica y va teniendo, y va teniendo, va teniendo. Creo que es mejor dar que recibir, porque el que da siempre va a recibir. Cierto. Pastor, pregunta, le voy a preguntar sobre un tema espiritual, pero antes quisiera comentarle que es increíble lo importante que es la iglesia en la cárcel, porque la sociedad tacha a las personas de que tú ya no, pero Dios, no hay imposible para Dios. Claro. Y Dios, desde lo más bajo, saca a las personas, las restaura y de ahí para arriba. Sí. Es increíble cómo Dios hoy en día restaura a más personas que cualquier otro estado, que cualquier otro gobierno, que cualquier otro proyecto. Eso quería comentarle, pero ahora mi pregunta es con el tema espiritual.
usted me dice que acá recibe gente que viene prácticamente de la calle, Sí. en consumo de droga. Y estas personas vienen cargadas, obviamente, con un tema espiritual. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Porque yo sé que para algunos es inmediato, para otros es, usted me contó que es de un proceso Sí. de años. Pero usted, ¿cómo hace para que ese tema espiritual, todos los espíritus, todos los demonios que vienen con esa persona se vayan, no entren en esta iglesia o aún así lo entran y acá le dan, acá oran? ¿Cómo es ese proceso? Mira, nosotros vivimos un proceso, primero cuando nosotros empezamos con mi esposa, nosotros nos volvimos locos porque teníamos nosotros, lo que pasa es que yo, entre mi búsqueda de Dios, yo quería, yo estudiaba mucho demoniología, muchísimo, porque en el caminar en el mundo yo anduve con muchos brujos. Entonces conocí la parte sobrenatural del enemigo, o sea, para que yo creyese en Dios, Dios tuvo que como, oye, mira, aquí estoy y este soy yo, Claro. porque yo conocía la otra parte, porque es más visible ver las tinieblas que la luz, ¿me entiendes? Entonces, de alguna u otra manera, y con mi esposa nos volvimos locos, teníamos poco conocimiento con referente a el tema, por ejemplo, del área espiritual en el sentido de sacar demonios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros teníamos una habitación dentro de este lugar donde la ocupábamos para liberación. Entonces, persona que entraba al cuarto de liberación inmediatamente. Entonces, nos dimos cuenta con el tiempo que le hacíamos más daño. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ese espíritu que salió de uno vaga en el desierto, dice, y recuerda de dónde salió, y dice, y volveré a mi casa. Y la encontraba limpia, ordenada y vacía, y hacía posesión de ella, y después nosotros los veíamos. Aquellos que habían sido liberados, a veces se habían ido, y se iban, y estaban en la calle, y estaban peor. O sea, se había multiplicado, o sea, la palabra es verdadera y eficaz, se cumple. Entonces, y yo te digo, con mi esposa a veces estábamos 3 días en ese cuarto. 3 días entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían. Dios usa a mi esposa en esa área, Dios la usa mucho, ella tiene vista espiritual y todo. Y bueno, y yo, donde el pastor Tito estábamos en un grupo de intercesión muy fuerte, entonces manejábamos el tema, lo conocíamos el tema de liberación y todo el tema. Pero lo conocíamos a nivel de iglesia, no a nivel de hogar. Entonces pensamos que el hogar era lo mismo, y no, pues no es lo mismo. ¿Me entiendes? Es diferente. Por eso que en el hogar nosotros tenemos una estructura, y la estructura en el hogar es palabra. Palabra en la mañana, palabra a la 1 de la tarde, palabra a las 5 de la tarde y palabra a las 9 de la noche. ¿Me entiendes? Entonces hay cuatro horarios firmes de la palabra. Y en el tiempo de verano, levantar a las 4 de la mañana, cadena de oración. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque creemos que para poder liberar a alguien, primero necesitas solidificarlo en la palabra. ¿Me entiendes? Necesitas que esa persona se solidifique en la palabra para que no se vaya, para que se establezca. Y porque la palabra dice, vosotros fuisteis limpiados por causa de mi palabra. ¿Me entiendes? Entonces la palabra, tanto tú le das palabra, que después llega un momento, tú le pones la mano encima y el espíritu sale. El demonio sale, la parte espiritual sale. ¿Me entiendes? Y aquí en esta iglesia nosotros tenemos mucha administración. Mucha administración, yo te digo, tenemos un grupo de 9 intercesores ya que están trabajando, y tenemos un grupo de 21 en total, porque hay 12 que se están preparando. ¿Me entiendes? Que se está haciendo los estudios, se están preparando, pero hay 9 que estos ayunan, están en oración la noche, cadena de oración toda la noche, empieza la cadena a las 9. El único día que no se hace cadena de oración es el sábado. Del sábado para domingo, del domingo para el lunes, porque el domingo terminamos reventados, ¿me entiendes? Pero hay mucha administración. Entonces cubrimos a los adoradores y de ahí para abajo empieza la guerra, ¿entiendes? Pero hemos encontrado de que los cultos son muy, muy poderosos porque hay mucha manifestación y hay liberación. Mira, aquí hay gente que se ha sanado de cáncer, de sida, ¿me entiendes? Un día yo te digo, estoy acá parado, estaba predicando, y de repente llega una pareja y entra una pareja y se habían sentado atrás, y yo los veo y yo veo un aura negra en él, algo malo en él.
y de pronto estaba en la plena administración y yo lo apunto y lo llamo y le digo yo, en el nombre de Jesús, tú ven. Y empieza como algo a tirarlo así. Y cuando llega acá adelante yo no lo escuchaba por los músicos y le digo yo, bájale, le digo yo a Patricio. Y me dice, yo vine aquí, me dijo, a matarte, me dijo. Yo vine porque un brujo me mandó, me dijo, y yo vine a eliminarte, a matarte. Me dijo, ¿quieres ver? Me dijo, ¿quieres ver? Me dijo. Y yo le decía, muéstrame. Y de repente se levanta en la chaqueta así, saca así un sable. ¿Me entiendes? Así un sable. Y me lo entrega así, tiritando, me lo entrega y me lo pasa así. Y yo lo recibo y lo tiro para allá, para atrás. Y ellos caen al suelo. ¿Me entiendes? La pareja cae al suelo aquí y empezaron a botar espuma. ¿Me entiendes? Y el Señor y yo me acerqué y empecé a orar por ellos. Entonces, claro, el enemigo había mandado a alguien a apuñalarme, a matarme. Pero el poder de Dios, porque Él decía cuando vociferaba ahí, me dijo, pero lo que vi es más grande que tú. Entonces, seguramente que Dios le mostró un ángel, algo le mostró ahí detrás, que yo creo en eso, que nosotros no estamos solos, claro, que Dios nos cubre. Sí. Entonces, pero sí manejamos nosotros, la gente, hay mucha gente que viene por una vez a la iglesia y que termina quedándose, porque ama el mover espiritual, la palabra profética. O sea, de pronto yo me acerco, oro por alguien y después el domingo pasado, por ejemplo, se me acercó una señora que le había traído su yerna y ¿cuánto se llama? Y yo oré por ella y todo, y después ella llorando me dice, pastor, el Señor me dijo toda mi vida, toda mi vida a través de usted. Desde lo más pequeño, desde cuando tenía 6 años hasta ahora. Me dijo, y me siento libre, me siento que Dios me liberó, que Dios me sanó. Y si tú me preguntáis a mí, yo no tengo idea qué le dije, ¿me entiendes? Ni siquiera tengo idea, porque llega como un momento que tú estás ministrando y como que te desconectas y ya no eres tú. O sea, yo estoy muy claro que solo somos vasijas de barro, que el poder y la excelencia proviene de Él y la gloria es de Él, y nunca voy a querer yo glorificarme algo o tomar algo que yo no he hecho. Todo esto que tú ves acá no lo he hecho yo, ¿entiendes? Yo no voy a ser como Nabucodonosor y voy a decir, esta es la gran Babilonia la cual yo construí, ¿me entiendes? Con la fuerza de mi mano, no. Yo no quiero volver, terminar ahí en la selva o botado en la calle por causa de vanagloria, ¿me entiendes? Entonces yo sé que todo esto es Dios. Todo esto es Dios aquí, es Dios en el medio de nuestros cultos, es Dios en el centro de restauración. Es Dios hablándole, de pronto, no sé, pues yo entro al lado y llego justo en un momento y le digo 2, 3 palabras a alguien y se pone a llorar. Y después me cuenta lo que le está pasando y termina tranquilo, termina en paz, porque viene palabra del Señor, viene palabra de ciencia, viene el Espíritu Santo, sí, Él es el que está haciendo todo. Cierto. Y yo estoy enamorado de Él, estoy enamorado de mi Cristo, se nota, de mi Espíritu Santo. Yo estoy enamorado de Él, yo quiero que Él me visite, yo a veces yo le digo, yo quiero sentir tu abrazo, hay momentos que yo me quejo porque lo escucho pero no lo siento, ¿me entiendes? Y yo digo, no, yo quiero sentir tu abrazo, yo quiero que tú no solo me hables, que yo quiero sentir que tú vas conmigo, que tú estás conmigo. Y le buscamos, ¿no? Cada uno yo creo que tiene su forma, cada pastor tiene su forma de buscar a Dios, ninguno de nosotros puede ser sostenido por nuestra fuerza. Creo que a todos Dios hizo un cuerpo y a todos nos mandó para algo diferente, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo no le digo a otra iglesia, no, ustedes no tienen ni un brillo porque ustedes no hacen lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros vamos a los hospitales, hay iglesias que sí, ¿me entiendes? Nosotros vamos a Cerro Chuño, iglesias que no van para allá, pero iglesias que van a otra población, que están haciendo otro trabajo, porque el cuerpo de Cristo no es esta iglesia. El cuerpo de Cristo es universal, está dentro del mundo. Entonces, si nos juntáramos todos, estaría el cuerpo de Cristo completo. Claro. Pero cada miembro es llevado para diferentes cosas. Entonces, nosotros cumplimos con la pega que nos tocó como miembro de ese cuerpo de Cristo. No somos los buenitos, no somos los que buenos los pastores. No. Somos normales, naturales. No andamos hablando en lengua en todo lugar,
¿entiendes? De repente igual se me cruzan los cables y reto a mis cabros fuertes, como todo papá o un hijo, ¿entiendes? Enseñamos que acá no hay niñitos de cristal, ¿me entiendes? De que les vaya a decir los vaya a retar y que te diga, no te va a demandar, ¿me entiendes? Que es lo de hoy en día, ¿me entiendes? Pero sí creemos en eso, creemos que Él es el que está aquí, que Él es la manifestación de Él, es la que se da en este lugar. Pastor, ya como para ir terminando, quisiera preguntarle a usted en estos años y en ese tema de la liberación y los espíritus, los demonios, quizás como para que la gente que vaya a estar viendo este video se pueda imaginar. ¿Usted ha visto algo que no sea de plano terrenal? Sí, mucho. Y si lo ha visto, ¿cómo es para que nosotros podamos imaginar? Mira, yo me juntaba, yo tengo un pastor acá hoy en día bajo mi cobertura, que es el pastor Haroldo. Y yo lo usaba mucho en esa área de liberación. Yo de hecho aprendí mucho con él. Él me llevaba a casa, a veces íbamos a casa, donde había gente endemoniada y todo. Un día yo, por ejemplo, vi a una persona chiquitita que estuvimos conversando con él porque yo lo conocía a él lo conocía de donde el pastor Tito, siempre él andaba como endemoniado, lo sujetaban como entre 10, ahí va. Y él un día estaba en la Dulana allá y llegamos nosotros allá y lo veo y le digo yo, ¿qué te pasa? Le digo yo, ¿qué? Me dijo, no, me dijo, estoy siendo atormentado, me dijo acá y allá, y era como que él abría puertas, o sea, él había hecho un pacto con Satanás, un pacto de sangre con el diablo, entonces tenía se abrían puertas y se tomaban dominio y control de él. Y él me decía, en la noche no puedo dormir, soy atormentado. Escucho una voz que me dice, anda a la cocina, saca un cuchillo y apuñala todo esto. A ese nivel. Sí. Wow. Entonces yo miro al Haroldo y le digo yo, vamos a conversar con él para allá, y nos llevamos al segundo piso y nos fuimos a un dormitorio que estaba casi vacío y tenía una cama chica. Y él se sentó ahí, era chiquitito, más chiquitito que tú. Y de pronto empezamos a orar, y yo me acuerdo que yo en ese tiempo era discípulo de Haroldo, yo en ese tiempo no era pastor ni nada. Y él me dice, léete Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 muestra o Apocalipsis 20 parece que era, es donde muestra la caída de Satanás, el imperio de Satanás cuando es lanzado al lago y todo. Entonces yo empecé a leer eso, y esta persona que estaba sentada ahí empezó como a sacudirse, y Haroldo empezó a orar por él, empezó a orar y de repente como que queda como acostado en la cama y él estaba levitando en el aire, así literalmente en el aire, y yo lo quedo mirando y yo no dejaba de leer y lo miraba y de repente estaba así levitando y se sienta, y cuando se sienta yo veo sus ojos y sus ojos eran de color rojo, era como toda la parte blanca que tenemos del ojo roja, y la parte del iris negra, pero un negro muy, y era como una mirada de odio, así. Y yo lo primero que percibí cuando lo vi, que era la misma mirada que tenía yo cuando llegué al Señor, ¿me entiendes? Entonces en un momento hizo así y Haroldo lo tenía atado, entonces no se podía acercar y trató de huir, y yo me le puse en la puerta de la pieza. Empezó a orar y sabes tú que se desclavijó de aquí, abrió así una boca, sacó así una lengua y era un chorro de vómito. Y como te digo, se desclavijó de acá y empezó a botar un chorro de vómito. Y Haroldo empezó a orar. Y de pronto como que se sacudió y se fue contra una muralla. Y cayó aturdido ahí. Y cuando reaccionó ya era él, ya era el niño. Y lloraba como un niño, ¿me entiendes? Y entonces el ver eso, el ver, por ejemplo, yo he visto personas atormentadas por demonios, poseídas por demonios. ¿Entiendes? Un día uno se me acercó y me empezó a hablar en lenguas demoníacas y me dijo, yo soy Satanás. Me dijo, y conmigo no vas a poder, yo te voy a destruir. Estábamos en la iglesia en Buena Esperanza. Y era un tipo grande, era un tipo grande que él había sido marino.
comando, había sido comando. Entonces, y estaba ahí así, y de repente yo estoy adelante y siento bulla atrás, pues, había justo llegado un invitado yo a predicar ese día, y el invitado dice, hay que estar clamando, y empieza a clamar él, y yo miro para atrás a ver qué pasaba, pues, y veo, y lo veo que lo tenían agarrado ahí, ¿entiendes? Y él hablaba en lenguas demoníacas. O sea, tú vas a entender al tiro, cuando tú veas una manifestación vas a saber al tiro que no es de Dios, ¿me entiendes? Porque cuando es Dios hay una paz, hay una tranquilidad, una armonía, pero cuando no es todo estruendo. Y yo me voy acercando hacia donde él, y cuando me voy acercando yo le digo, suéltelo porque yo creo que el estar sujetándolo no es necesario, porque el poder de Dios es el que se tiene que manifestar. Entonces una palabra lo ata y eso no queda en nada. Entonces le digo, suéltelo, le digo yo, y lo sueltan así, y me queda mirando así, con sus ojos penetrantes, y me dice, no vaya a poder conmigo, porque yo soy Satanás. Me dice. El diablo es mentiroso, yo sé que era Satanás, era un espíritu. Entonces, y me acerco, y cuando me acerco me agarra de acá. Me agarra del pecho así y me tira de la camisa así hacia donde él. Entonces cuando él me tira hacia acá, yo le pongo la mano aquí en la cabeza. Y le digo yo no puedo contigo, pero el que anda conmigo ya te venció en la cruz. Y cae al suelo así, y él reacciona inmediatamente y yo veo salir algo así. ¿Entiendes? Una sombra negra. Entonces, yo sé que hay espíritus, he visto cuando salen en gritos, por ejemplo. ¿Entiendes? Yo vi una persona que se sanó de SIDA y yo vi cuando el espíritu salió de ella, ¿me entiendes? Y con documento en mano, con VIH, 2 exámenes y después el tercero sana, porque el Señor le declaró una palabra, que la sangre que había sido vertida en la cruz, él iba a ser la que la iba a limpiar. Y ella con esa palabra se manifestó y empezó a temblar en el suelo así, y de repente, y espumarajo de la boca y todo, y de pronto yo veo que sale. ¿Entiendes? Entonces, y después quedó en libertad. Y es increíble ver a una persona endemoniada y después verla sana. ¿Me entiendes? Ver ese poder de Dios ahí. Yo creo que por eso que a mí me gusta tanto esa área. ¿Me entiendes? Muchos dicen, no, yo ahí no me meto. Eso porque de verdad que no es como, es el ministerio que Jesús nos dejó. Ya, porque la Biblia dice, en mi nombre echarás fuera demonios, pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿me entiendes? Tomarás escorpiones y serpientes, no te hará daño, beberás cosas mortíferas, no te hará daño. Entonces, hay una cantidad de cosas en el mundo espiritual y una de ellas es ese que podría ser como un ministerio aparte, pero porque no todos entran ahí. Pero yo amo esa parte porque yo sé que ahí es imposible que sea uno. ¿Me entiendes? Tú no vas a liberar a nadie. Tú no tenés poder para liberar a nadie. Tú no tenés poder para pararte ni con un principado, con un gobernador, con una hueste de maldad. No tenés poder. ¿Me entiendes? Si la Biblia dice que los ángeles son mayores que nosotros, más están a nuestro servicio. Cuando la Biblia dice eso, te está mostrándote que ellos son mayores que nosotros. Y esos son ángeles caídos. Esos son demonios. Esos son de diferentes rangos, pero en el fondo te pueden atormentar y te pueden hacerte pebre, ¿entiendes? Entonces, la única forma es que Cristo esté contigo, que el Espíritu Santo esté contigo, que puedas ver en el mundo espiritual la batalla de ángeles que hay alrededor cuando hay una atmósfera demoníaca, ¿me entiendes? Entonces, porque todo cae bajo el control y bajo el poder de Dios. No hay nada, no hay un altar mayor que ese. Yo he tenido luchas con brujos que son peor que los demonios. ¿Me entiendes? Y fuerte lucha, por eso que me han mandado gente a matar y todo. ¿Y acá en Arica hay muchos brujos? Sí hay. Y te digo, mi esposa estuvo enferma casi 4 meses por causa de, la llevé a médico, la llevé a hacerse exámenes a la cabeza, neurología, mapeo cerebral, una cantidad de cosas. No tenía nada, y cuando ya vi que no tenía nada, empecé a orar. ¿Me entiendes? Me junté con mis hijos espirituales y oramos hasta que Dios, ¿cuánto se llama? Mostró y claro, le habían regalado algo con una brujería. ¿Cómo es la maldad? Es terrible. ¿Que llega como un regalo? Llega como un regalo, claro. Llega como algo, por ejemplo, ella cantaba, mi esposa cantaba y le habían regalado un tazón. Pastor, aquí tiene un tazón para usted, y ella, ¡oh, qué bonito! Y tomaba tecito en el tazón. Y de repente, cada vez que tenía que cantar,
Entonces, y esa vez empezó a dolerle mucho la cabeza, no cantaba ya, le dolía la cabeza, mucho dolor, y no sabíamos qué había pasado. Y orando, 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 el Señor muestra. Y ya cuando muestra, empezamos a orar en esa dirección. Y botó así una pelota negra como de pelo, ¿entiendes? De la brujería que le habían hecho. Y pesqué el tazón y en el nombre de Jesús lo quebré, Dios me mostró todo, ¿entiendes? Y claro, vienen así, por eso que nosotros no le recibimos regalo a nadie, ni si recibimos algo, oramos por ello, ¿me entiendes? Aún la ropa que llega acá, nosotros oramos, la bendecimos, no llegamos y se la pasamos a los chiquillos, ¿me entiendes? Porque también Súper, entendemos sí. de que le podemos hacer más daño que bien. Sí, excelente. ¿Entiendes? Pastor, ya vamos a terminar esta entrevista. No sé si le quiera dar un mensaje a las personas que van a estar escuchando y también si nos puede dar la dirección para que la gente que escuche, quiera conocer la iglesia, pueda venir, asistir, Claro. quizá en la reunión del domingo, ¿a qué hora es? Ya, ok. Mira, bueno, nosotros, me dijiste que, la dirección, ¿cierto? La dirección y quizá el domingo, ¿a qué hora es el horario Ya, de la reunión ok. para que puedan asistir? Ya, bueno, acá los cultos son el viernes y domingo, 7 de la tarde. Empezamos a las 7 de la tarde. Horario terminado no tenemos, obviamente, porque a veces se manifiesta el poder de Dios y ahí le damos nomás. Y tenemos, ¿cuánto se llama? La dirección es Alejandro Azola 3040, esquina La Paz, frente al regimiento. Y bueno, todas las personas que quieran venir están totalmente invitadas, tanto como para la iglesia, o si hay alguna persona que tenga un familiar que está pasando necesidad por causa de la droga, del alcohol, que no sepa dónde llevarlo, que no sepa dónde traerlo, que lo puede traer acá, que puede conversar con nosotros. Teniendo cupo, nosotros le vamos a hacer el espacio, es totalmente gratuito, no se paga nada. No pedimos cuotas, no pedimos absolutamente nada, es gratis, la persona solamente tiene que venir por su propia voluntad, o sea, que tiene que querer el cambio. Claro. Amén, porque dice que el acto de liberación es de voluntad propia, yo decido ser libre. Cierto. Amén, así que eso, y sean bienvenidos, como te digo, los días viernes y domingo, 7 de la tarde. Ya pronto tenemos un culto de varones el 21 de junio. Tenemos un culto de varones de 12 horas. Empezamos a las 11 de la mañana y va a terminar hasta como las 12 de la noche. Porque tenemos invitados especiales, vienen de hartas partes, vienen hijos espirituales de los que te nombraba, vienen acá al servicio, así que vamos a tener una fiesta ahí de 12, un culto de 12 horas, de esos que el que venga cargado se va sin carga. Amén. Pastor. Así que es una bendición el haber conversado contigo, amén. El bueno haberte conocido, mi esposa no se olvida de ninguna cara, ella es tan especial. Quería estar acá, en un momento me dijo voy, pero después me dijo tengo tantas cosas que hacer. Pero como te digo, bueno, ella es mi mitad, es mi corazón, después de Dios es lo más importante que tengo. Creo que Dios ama el matrimonio y hace grandes cosas a través de eso. Así que de que hemos creído a Dios y hemos permanecido, hemos tenido crisis matrimoniales muy fuertes debido a lo mismo, pero siempre Dios ha traído el consuelo y ha traído una palabra. Y bueno, así como estoy enamorado del Señor, también estoy enamorado de ella, y no creo yo que espero morirme antes que ella. Siempre digo lo mismo porque sería un tremendo dolor que ella partiera antes. Pero creo yo que por estadística los hombres morimos primero, porque como somos más para adentro, ellas lloran y lloran, así que se relajan, pero nosotros como que de repente listo, y ahí vamos a quedar. Se acabó todo. Se acabó todo. Pero gracias a Dios, mire, aunque yo me vaya y muera o fallezca, mi esposa va a tener la fuerza suficiente para seguir avanzando. Hay hijos espirituales que se van a hacer cargo de la casa, que tienen el mismo llamado, el mismo sentir, que trabajan en esta casa, que son el evangelista de esta casa hoy día, Luis Grendi, su esposa Mayra, y ellos manejan el tema del hogar. El hogar se constituye de 3, 4 líderes, o sea, tampoco es un lugar que está así como yo no estoy y no hay nadie. O sea, hay 4 líderes y una líder mujer. Y bueno, en la iglesia aquí hay pastores, hay de todo, así que creemos que la familia uno debe constituirla y debe fortalecerla.
Creemos nosotros en la restauración familiar, no tan solo en la restauración espiritual de las personas con adicciones, sino que en la restauración familiar, en los matrimonios siendo restaurados, en las familias siendo restaurados. Creemos que Cristo viene pronto por su iglesia, pero antes que eso ocurra, tiene que venir la restauración de los que son llamados, los hijos vuelven a casa. Así que, y ese es el mensaje que proclamamos acá, que este año es el año del retorno. Amén. Que este año es el año donde todos los que anden apartados van a empezar a volver a casa, porque Dios viene por su iglesia. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Pastor, muchas gracias por la invitación, por haberme estado acá en su casa. Amén. ¿Ya? Y nos vamos a despedir dando las gracias a los que han estado conectados ahí escuchando. Y si tienen alguna pregunta o quieren que, por ejemplo, haya una segunda parte, dejen comentarios, preguntas, quizás que todo algo con el tema de la espiritualidad, que es un tema amplio. Claro. es amplio y llama mucho la atención. Sí, sí. ¿Ya? Así que nos despedimos, estén todos muy bien, Dios les bendiga y muchas gracias.